Nosotros esa seguridad de que Dios está aquí en medio de nosotros, porque estamos sintiendo esa hermosa libertad. Sean todos bienvenidos en esta tarde a la presencia del Señor Jesucristo, y aquellas personas que quizás nos visitan por primera o segunda vez, queremos decirle que el Señor está feliz y nosotros también. Dios ha dispuesto este día para que puedas llegar a su presencia, porque Él tiene proyectos y planes para tu vida, no solamente para este tiempo presente, sino también para tu futuro. Cada uno de nosotros, cuando venimos a Jesús, traemos cargas, traemos dificultades y problemas, a los que Jesús nos invita y nos dice: todo el que esté trabajado y cargado, venga a mí, que yo lo voy a hacer descansar. El Señor quiere cambiar esa carga por un yugo ligero. Amén. Él quiere estar contigo de forma permanente, establecer una comunión contigo. Y en este día, amén, rogamos a Dios que la presencia de su Espíritu Santo, que ya está aquí entre nosotros, obre en tu corazón, en tu vida, en tu necesidad. Y toda esta iglesia se siente feliz con tu presencia. Y pedimos a Dios que te bendiga. Con un fuerte aplauso para la bienvenida aquí entre nosotros. Gracias damos a Dios porque hemos tenido una semana de bendición. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta semana? Claro que sí, Dios, amén, nos ha sorprendido. Y quiero decirte que si te ha tocado pasar por alguna prueba o alguna dificultad, amén, no digas que tenés un problema. Mejor cambia esa palabra y di: tengo un nuevo desafío delante de mí. Amén. Dios ha planteado una situación que para mí es difícil, pero si Él lo ha puesto delante de mí es porque Él sabe que tengo la capacidad de poder vencerlo. Amén. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que si estás atravesando por alguna situación de adversidad, dice que Dios nunca va a permitir poner una carga sobre tu vida que sea mayor de la capacidad que tú tienes para poder resolverla. Así que ponte tranquilo, estás en el lugar indicado, y ahora vamos a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Y vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 10 y 11. Amén. El título del mensaje para este día es: retén lo que tienes. Amén. Muchas veces pensamos que no tenemos, pero sí tenemos, porque Dios a todos nos ha bendecido. Pero estamos viviendo como iglesia los últimos tiempos. La iglesia se prepara para irse con el Señor. Y cuando decimos la iglesia, somos cada uno de nosotros. Y estamos anhelando que Dios nos dé la capacidad para convencer a otros que lo que está sucediendo en nuestro entorno y en el mundo, amén, ya está escrito en la palabra de Dios. Y estas señales son para que nosotros nos preparemos, porque la venida del Señor está a las puertas. Todas las cosas nos dicen que Cristo viene pronto. Amén. Y mi preocupación como pastor es que no se quede ninguno. Y también debería de ser nuestra preocupación como jefes de familia, que no se quede ninguno de nuestra casa. Que todos sean alcanzados, que nuestros amigos, vecinos, todos los que, amén, conforman ese entorno de nuestra vida social, ellos también puedan recibir a Jesucristo. Hoy quizás están en distracciones, están en otras cosas, pero hay poder en el nombre de Jesús. El Señor los va a convencer. El Señor los va a convencer. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Tomen vuestros asientos. La palabra de Dios comienza diciendo, amén, que tenemos que guardar la palabra de Dios. Dice la palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Creemos que hoy día, amén, guardar la palabra de Dios, guardar la paciencia, amén, Dios nos ha dado una palabra y tenemos la posibilidad de escuchar la palabra de Dios, tenerla a nuestro alcance, en nuestra casa. Y
dice la palabra de Dios que el problema, amén, de que el mundo está en un caos y cada vez va en un cuesta abajo en relación a todas las cosas que pudieran sostenerlo, es porque ha rechazado la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que sostiene al mundo. La palabra de Dios es la que nos bendice. La palabra de Dios es la que transforma la vida de las personas, y la palabra de Dios hace posible milagros en nuestra vida. Pero la palabra de Dios aquí en el versículo 10 dice, hablándole a la iglesia, hablándole a los hermanos. Luego ya le daremos una aplicación para aquellos que nos visitan por primera o segunda vez o todavía no han entregado su vida a Cristo. Pero la palabra te dice a ti hermana, que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Vienen tiempos difíciles. Amén. Quisiéramos decirle, mire, todo va a ser color de rosa, pero no es verdad. La palabra del Señor dice que cuanto más se aproxima la venida del Señor, más difíciles se van a poner las cosas en este mundo. Pero el Señor le dice a la iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. No es que guardamos la palabra de Dios y la aplicamos en nuestra vida porque, amén, tomamos una posición religiosa. No, nosotros creemos que la palabra de Dios tiene poder, y si ella mora en nuestra vida, ejercerá protección en los momentos de dificultad, de adversidad. Y aunque el mundo se venga abajo, dice que puede pasar el mundo de los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, comienza diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Amén. Hay que guardar la palabra de Dios. No es que la escucho, amén, y la dejo por allí. No, atesórala en tu corazón. En estos días estamos viviendo días muy similares a los días de Noé, donde la gente se la pasaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero hay una gran diferencia, que en los días de Noé el único vocero, el único que les predicaba era Noé. Y aunque él estuvo 100 años predicando, porque fue el tiempo que le llevó a construir el arca, ellos la única posibilidad que tenía era por el mensaje de Noé y de lo que la gente comentaba, que Noé decía que por haberse multiplicado la maldad en el mundo iba a venir un juicio de parte de Dios. Pero hoy día es muy diferente. Hoy todo el mundo tiene conocimiento de la palabra de Dios. No solamente tiene conocimiento de Dios, sino que en su mayoría o en gran cantidad la gente hasta tiene una Biblia en su casa, donde dice que la manera de ser guardado de lo malo que viene sobre el mundo entero es que la gente retenga la palabra. Aunque en aquellos tiempos de Noé la gente no tenía el libro, no tenía la Biblia como la tenemos nosotros, no por esto Dios no trajo juicio. Dios trajo juicio igual sobre la tierra. Si en aquellos tiempos donde la gente no tenía la posibilidad que tenemos nosotros, Dios juzgó severamente a la tierra, ¿qué no hará en este tiempo? El juicio de Dios viene sobre la tierra. Ahora, en todo esto, la palabra de Dios te dice a ti y a mí, tienes que retener lo que Dios te ha dado. ¿Tienes la palabra de Dios? ¿Tienes la palabra de Dios? Reténla. La palabra de Dios es la que va a hacer esa obra y va a mantenerte en ese lugar de firmeza cuando Cristo, amén, permita que el mal venga sobre la tierra. Y si Dios juzgó severamente a la generación de Noé, nosotros sabemos que los juicios que Dios traerá en estos tiempos sobre la tierra serán severos. Pero hay una palabra de esperanza para ti, amén. Por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, dice que Dios es paciente. Y Él a través de su palabra no quiere que nadie perezca. Pero Dios te dice a ti y a mí
por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré. No importa lo que venga. Venga pandemia, porque están anunciando que va a venir pandemia dentro de unos días. Venga guerra, venga hambre, venga terremoto. Si tú guardas la palabra de Dios, cuando venga todo este mal sobre el mundo entero, la promesa de Dios es que Él te va a guardar, Él te va a proteger, Él está contigo, va a estar sobre tu vida, va a estar sobre tu casa, va a estar sobre tu salud, va a estar en tu economía, va a estar en todas las áreas, pero es necesario retener lo que tenemos. Ahora sí tenemos la palabra de Dios. Y aunque es el libro que más, amén, se ha impreso en el mundo, el libro que más se ha impreso en el mundo en diferentes idiomas, es la Biblia. No hay ningún otro libro que se haya impreso más que la Biblia en diferentes idiomas. Amén, es el libro que en más idiomas está. Sin embargo, es una dura realidad saber que aunque es el libro que más se ha impreso, el libro que más ha llegado al mundo, hoy día, en este tiempo que estamos viviendo, es el libro que menos se lee. Paz de Cristo. Yo no quiero que tú levantes tu mano, solamente que hagas un examen de tu vida de lo que te voy a preguntar. Amén. ¿Te has tomado tiempo esta semana para leer la palabra de Dios? No me diga nada. La Biblia, la palabra de Dios es la que te cuida. La palabra de Dios es la que te bendice. Si guardas la palabra de Dios, la palabra de su paciencia, Dios es paciente y nos ha facilitado su palabra para que estemos despiertos, atentos a los acontecimientos del mundo. Vienen tiempos difíciles sobre todo el mundo entero. Y yo no sé en qué mundo vives, pero yo vivo en este planeta Tierra. Y la palabra del Señor dice que lo que va a hacer la diferencia para que Dios te proteja, te guarde y te defienda es que tú guardes su palabra. Cuando hablamos de guardar la palabra de Dios, es que tú la escuchas y la atesoras en tu vida. Y luego cuando estás allá en tu casa, en el correr de los días, buscas la manera de aplicarla. La palabra de Dios es viva. No es un libro. La palabra de Dios es viva. Cuando tú y yo la abrimos y la leemos, ella fluye en nuestra vida. Fue escrita hace miles de años, pero tiene una actualidad impresionante. Está allí fluyendo. Y nosotros estamos amargados, damos la Biblia y la abrimos, y ahí el Señor trae consuelo. Estamos en necesidad, abrimos la Biblia y ahí el Señor nos alimenta. Estamos enfermos, abrimos la palabra de Dios y ahí fluye una palabra de sanidad. La palabra de Dios es poderosa, pero para que funcione tenemos que guardarla. Que Dios nos bendiga. Dígale a su compañero, tenés que leer más la Biblia. Paz de Cristo. Tienes que leer más la Biblia. Es que no tengo tiempo, pastor, hazte tiempo. Amén. Es que estoy muy ocupado. Pues haz un huequito en tu agenda. Porque lo que te va a guardar de los problemas y de todo lo malo que viene sobre el mundo es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios tiene tanto poder para guardar mi vida, mi casa, mi economía, mi salud, yo tengo que guardarlo. Y dice la palabra de Dios que guardar la palabra de Dios, esta escritura que Dios nos ha dado, amén, es entender que la palabra de Dios, cada vez que nos nutrimos de ella, la leemos, nos alimentamos de ella, tiene un solo propósito: dirigirnos al autor, que es Cristo. Y cuando dejamos que la palabra de Dios esté atesorada en nosotros, porque Jesús es la palabra viviente, el verbo de Dios es la palabra de Dios. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por el poder de la palabra de Dios. Dice que el verbo de Dios, lo invisible de Dios, se hizo visible cuando Jesús vino a la tierra.
Por eso es que cuando guardamos la palabra de Dios, es Jesús en nosotros. Y cuando alguien tiene a Jesús en su vida, Él te promete: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardo, yo te cuido, yo te defiendo, yo te voy a proteger. No importa lo que diga el mundo, no importa cómo se sientan los otros, tú y yo estamos bajo la protección del Altísimo, estamos guardados por el poder de la palabra de Dios. Aquellos que ya nos entregamos a Jesús y escuchamos este sermón, sabemos que guardamos la palabra de Dios porque ya le entregamos nuestra vida a Cristo. Y ella está, la guardamos, la recibimos, luego tomamos pasos de fe, recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y la palabra de Dios permanece en nosotros. Pero quizás hay personas aquí que nunca han tenido contacto con la palabra de Dios, nunca la han leído, o si la han leído, quizás la han leído como un libro de historia. Pero yo quiero decirte que la palabra de Dios tiene poder no solamente para guardarte, tiene poder para salvarte. Y a través de la palabra del Señor puedes llegar a conocer al Salvador del mundo, el cual es Jesucristo. Y a través de esa palabra vas a tener el conocimiento para el perdón de tus pecados, que es en el nombre de Jesucristo. Y cuando vengan todos esos males sobre la tierra, la palabra de Dios también te va a guardar a ti. No es que te predicamos porque solamente queremos que nos acompañes en los cultos. Estamos preocupados por tu presente y por tu futuro, porque Cristo viene pronto. Y a mí me gustaría que nos fuéramos todos juntos. Y para que tú y yo nos podamos ir todos juntos, tienes que recibir a Jesús. Y tienes que darle tu corazón a Cristo. ¿Y sabes cómo lo tienes? Por medio del poder del Evangelio, que es a través de la palabra de Dios que te predicamos. Podemos recibir bendiciones de Dios, pero cuando venga el tiempo de la dificultad, de adversidad, que está llegando, de hecho ya está en el mundo entero, la palabra de Dios dice que si tú guardas su palabra, Él te va a guardar de todo el mal que viene sobre este mundo. Ahora, el Señor no quiere que nadie se pierda. A los que ya estamos salvos, en el versículo 11 nos va a hablar un poquito más profundo. Pero a los que todavía no han recibido a Jesús, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que puedan proceder al arrepentimiento. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda. La palabra retardar es no retrasa su promesa. Él dice que viene y viene. Él viene por nosotros. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. La palabra paciente es tolerante para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y cuando habla de perecer, es que Dios no quiere que nadie muera, ni físicamente ni espiritualmente. Ahora, los que ya tenemos a Jesús, para nosotros la muerte es ganancia, porque cerramos los ojos aquí y lo abrimos en la presencia de Dios. El tema es de aquellos que todavía no han recibido a Cristo. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Y para eso el Señor nos dice en este día que el poder de poder no solamente guardarte, sino salvarte, está en su palabra. Por eso estamos predicando semana tras semana en este lugar. Y el Señor dice que Él no retarda su promesa. Él viene. Y cuando leemos la Biblia, amén, los que nos gusta leer la Biblia, quedamos sorprendidos de cómo se ha acelerado, amén, el reloj profético de Dios. Y vemos que todo aquello que veíamos en tiempos pasados, muy lejanos, ahora lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Y cuando el Señor dice: erguíos, levanten su cabeza, amén, porque cuando estas cosas acontezcan, el tiempo de su redención está cerca. Cristo está llegando, hermanos. Aleluya. Pero yo quiero irme contigo.
Dígale a su compañero, nos vamos con Jesús. Nos vamos. Yo quiero convencerte si todavía no estás convencido. Esta noche puede venir Jesús. Así que si en esta noche quieres hacer un acto de fe y entregar a tu vida a Jesús, pues yo te lo hago. Amén, te recibo a través de una oración y mañana te bautizo en el nombre de Jesucristo. Porque para eso nos llamó el Señor. Ahora, el Señor no retrasa o no retarda su promesa. Amén. Algunos dicen, no, todavía demora. ¿Qué es lo que te dice a ti que la venida del Señor tarda y demora? Amén. O que al mundo le falta mucho para terminar. Sí es cierto que al mundo le falta mucho para terminar, pero la noticia que tengo es que tú y yo somos mortales. Y si Dios decidiese llamarnos a su presencia o que nos vayamos de este mundo, debemos estar preparados. Por eso la palabra del Señor dice que aunque Dios no retarda su promesa, se viene acelerando para que no se pierda ninguno. Dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde va a aparecer el impío? Dios viene acelerando sus tiempos. Dice que Dios es paciente. ¿A quién estará esperando Dios? ¿Será que hay alguien cercano a ti que Dios quiere salvar? ¿Tienes a alguien cercano a en tu familia, vecinos, amigos, que quieres que Dios salve? Amén. Dios es paciente. Y algunos de esos que Dios lo está esperando, los trajo hoy a su presencia. Él es paciente. Te ha estado esperando, te tiene paciencia, porque te ha estado llamando de diferentes maneras. Pero Él te dice, amén, que el secreto de que te veas libre de lo que va a suceder aquí a corto lapso de tiempo, que vienen grandes dificultades sobre el mundo, es que guardes la palabra de Dios y que Jesús sea el Señor de tu vida. El que ya tiene a Cristo dice, eso pastor, para mí ya lo pasé, pues gloria a Dios. Pero quiero decirte que todavía te falta algo, en el nombre de Jesús. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra proceder es comenzar e ir hacia adelante. Hay algunos que les está costando tomar la decisión de entregar su vida a Cristo. Y la palabra de Dios dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tienes que tomar una decisión. Tienes que entregar tu vida a Jesús. Tienes que ir hacia adelante. Tienes que comenzar en este día esa nueva vida. Y por eso te recuerda la palabra de Dios, que no es promesa de hombre, sino que es Dios a través de su palabra. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y dice, para probar a los que moran sobre la tierra. No nos vamos a escapar ninguno, pero con una diferencia. Los que tenemos a Jesucristo, Él dice que nos va a guardar. ¿Por qué? Porque hemos guardado su palabra. Y de ahí la importancia de que la palabra de Dios more en nosotros. Yo también te guardaré. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, ya nos ha tocado vivir, amén, en el mundo entero una pandemia que arrasó y alcanzó, y hasta algunos hermanos, el Señor nos llamó a su presencia. Pero aún así, la promesa de Dios es que Él nos va a guardar de la prueba. Vienen tiempos de prueba. Yo quisiera decirte, no vas a tener pruebas si entregas tu vida a Jesucristo, no. La gran diferencia es que con Cristo todo lo podemos. Estás pasando una prueba, estás teniendo una dificultad. Si te tomas de la palabra de Dios, el Señor te promete que cuando vengan estos tiempos, Él va a estar contigo en el tiempo de la prueba, porque esto viene para probar a los moradores de la tierra. Y cuando dice que viene para probar a los moradores de la tierra, también viene para los que somos cristianos. Sucedió un fenómeno en el tiempo de la pandemia, y todos sabemos que no nos podíamos congregar en lugares.
Amén. Teníamos que tapabocas y estar distanciados. Y la iglesia se tuvo que reestructurar. Tuvimos que reinventarnos. Yo, por ejemplo, nunca pensé que iba a predicar por Zoom. Amén. O por las redes. Y ahí tuvimos que adaptarnos y acomodarnos, porque el reino de los cielos no va, el evangelio se tiene que seguir predicando. Y ahí nos juntábamos en nuestras casas y alabábamos, pero no era lo mismo. Los coritos no salían iguales. La comunión, el abrazo, el saludo y eso que nos gozamos como tenemos. Por eso hay que disfrutar cada vez que podemos llegar al culto. Pero sucedió algo, que algunos entraron en una comodidad. Amén. En la casa apagaban la cámara, se vestían de cualquier manera. Unos estaban comiendo, otros por allá, pero como el pastor no le veía, amén, no sabíamos si estaba del otro lado o no. Pero seguíamos predicando. Ay, poder del nombre de Jesús, va a pasar la pandemia y nos vamos a congregar. Amén. Y muchos del otro lado decían, amén, vamos a estar. Pero pasó la pandemia y muchos ya no regresaron, porque no guardaron la palabra. Porque ¿qué nos puede separar a nosotros del amor de Cristo? Prueba vamos a tener, pero no nos va a separar de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ni tribulación. Estamos muy atribulados muchas veces, pero no me puede separar la tribulación de Dios, porque yo estoy tomado de la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder. Ni hambre, ni escasez, ni desnudez, ni persecución, nada me puede separar de Cristo. Pero hay algunos que pensaron, no atesoraron, no guardaron la palabra de Dios y ya no regresaron. Y la palabra de Dios dice que la prueba viene para probar a los que moran sobre la tierra. Los cristianos no estamos exentos a prueba. Dice que el justo con dificultad se salva. Quiere decir que si estás en medio de una prueba, amén, dice la palabra de Dios que tienes que gozarte cuando te halles en medio de diversas pruebas. ¿Quién puede decir gracias, Señor, por esta prueba? Deberíamos, porque la prueba te hace crecer. La prueba te lleva a tener confianza en Dios. La prueba te hace orar más e ir a la palabra de Dios, tomarte de ella, amén. Y tú puedes decir, aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento, amén. Podemos estar pasando aún por el valle de la muerte, pero nuestra esperanza está en la palabra de Dios. Que pasemos lo que pasemos, el Señor siempre va a estar con nosotros para guardarnos, para sacarnos y para bendecirnos. Ahora ya el Señor nos abre, nos dice en el verso 11: he aquí, yo vengo pronto. ¿Cuándo viene el Señor, hermanos? Díganlo fuerte. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Tiene aceite? Amén. ¿Estás sintiendo la presencia de Dios? Gracias a Dios que Dios en estos puntos se está moviendo, hermano. Amén. Sentimos que nos sacudimos un poquito para ver si el aceite, ahí está el aceite, sentimos la libertad, el gozo. Amén. Y yo como pastor me siento feliz porque la presencia de Dios, el Espíritu Santo, es quien tiene que gobernar nuestros cultos. He aquí, yo vengo pronto. Amén. Retén lo que tienes. ¿Qué tienes? Amén. Este versículo tiene una combinación de dos cosas. Advertencia, tiene una advertencia y una promesa. Amén. La primera advertencia y la primera promesa es que Cristo viene pronto. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El propósito por el cual Dios le escribe esto a una de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, amén, es para que la gente se apronte. Hoy viene el Señor a decirte que tienes que estar pronto. ¿No le ha pasado a usted que lo van a pasar a buscar a su casa y le dice, a las 7 estate pronto? Amén. Hermano, y el que es vigilante
6:30 ya está pronto. Pero no le ha tocado a usted ir a buscar a alguien que llegue y pip, 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 me dormí. ¿Para qué voy a agarrar el bolso? ¿Para qué no agarré las cosas? Amén, 15, 20, 30 minutos. Pero el que es diligente, porque esto no se trata de que alguien me va a pasar a buscar. Cristo me viene a buscar. Y la palabra del Señor dice: he aquí, yo vengo pronto. Aleluya. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La primera advertencia es que no seamos descuidados. Amén. Y cuando hablamos de descuidos, alguien dice: no, pastor, yo ya estoy pronto. Gloria a Dios. Te felicito por estar en este culto. Y oramos por los que no pudieron llegar. Ustedes saben que yo siempre digo que si está enfermo, el Señor lo sana. Si está atribulado, está pasando un problema, que el Señor lo liberte. Y si está sano y no tiene nada, que el Señor me lo traiga. Padre mío, el Señor lo va a traer. Pero la palabra de Dios nos dice, amén, en primer lugar, es una advertencia a no descuidarnos. He aquí, yo vengo pronto. Puede ser esta noche. Dice la palabra del Señor, representado en aquellas 10 vírgenes, que a la medianoche, cuando nadie esperaba, porque Dios te está alertando hoy en este culto que tienes que estar pronto. Porque cuando Él venga de madrugada o de día, Él solamente va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Nos vamos con Cristo. Y dice que a la medianoche se oyó una voz que decía: viene el esposo, salid a recibirle. Y dice: las vírgenes que eran prudentes, que no eran descuidadas, tomaron sus lámparas con ellas y salieron a recibir al esposo. Pero había algunas vírgenes, 5, amén, que eran un poco descuidadas. Por eso no descuides tu vida espiritual. Tienes que venir al culto, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que alabar al Señor. Eso es lo que hace la diferencia. Y dice la palabra de Dios que cuando fueron a prender sus lámparas estaban, amén, sin aceite. Sacúdete en esta noche. A ver cómo estoy de aceite, porque si viene hoy, tienes que salir a recibir. Entonces, he aquí, yo vengo pronto, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia, a los tesalonicenses, diciéndole que cuando venga Jesús, así como en los días de Noé, traerá juicio terrible sobre todo el mundo. Amén. Para los desobedientes y para los incrédulos. Dios bendiga a todos los obedientes y a los desobedientes. Como 5 desobedientes. Padre Cristo. Que Dios bendiga a todos los obedientes. Amén. Porque viene Dios a establecer juicio sobre los desobedientes y sobre los incrédulos. Amén. Un incrédulo es aquel que tú le hablas y no quieres recibir. Bueno, tú hiciste tu parte. Pero cuando hablas de desobediente, es alguien que ya ha conocido, pero se ha alejado o no está caminando en lo que Dios establece. Por eso dice que el juicio terrible que viene para los desobedientes e incrédulos. El apóstol Pablo también, Pedro, advirtió que viene el Señor y que todos vamos a tener que dar cuenta. Así que ya deja de echarle la culpa a tu Eva o a tu Adán. No, la mujer que me diste, Señor. No, el marido que me diste. No. Dice que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta, y por eso el Señor dice: he aquí, yo vengo pronto. Tienes que estar preparado. Retén lo que tienes. Y en segundo lugar, el Señor dice que viene para libertar, para dar consuelo, para cumplir sus promesas y dar libertad a los que están oprimidos. Si hay alguien que está oprimido por el diablo, Dios en esta noche te va a salir. Porque hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesucristo. Santiago apóstol dice que el Señor es paciente. Él no quiere que nadie perezca, pero también nos llama la atención para que nosotros podamos entender que viene pronto. El Señor
puede venir esta noche. Y los que ya estamos en Cristo, tenemos que estar preparados y retener lo que Dios nos ha dado. Y los que todavía no han entregado su vida a Jesús, cuando vayamos a la oración, te invito a que le entregues tu corazón a Cristo. Para que el Señor, amén, que es paciente, nos dé unos días más para que te podamos bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Cosa que tú puedes decir: Señor, vienen pruebas, vienen dificultades sobre el mundo, pero yo estoy tomado de tu promesa, que cuando vengan estas cosas, amén, tú vas a guardarme a mí. Señor, también sé que si vienes hoy me voy contigo. Ese es el mensaje de la iglesia. A veces las iglesias nos hemos entretenido en el mensaje que sí son bonitos. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a cambiar la casa, Dios te va a cambiar el auto. Gloria a Dios. Todo eso es bueno. Pero la palabra de Dios dice que el verdadero mensaje es de salvación. Y para que tú puedas ser salvo, y si ya eres salvo, tienes que retener lo que Dios te ha dado. Porque dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es que yo voy a servir a Dios por un tiempo, no, tienes que perseverar hasta que Cristo venga. También el Señor nos advierte algo, y es de que tienes que retener lo que Dios ya te ha dado. Lo que tú y yo debemos entender es que nadie puede robarte tu corona. Y usted dice: ¿y entonces cómo es esto? Hasta yo mismo muchas veces dije: ten cuidado porque otro te va a robar tu corona. La palabra del Señor dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando habla de que alguien puede tomar esa corona, ese lugar que nos pertenece a nosotros, el único que tiene autoridad para hacerlo es Dios. Él es el que puede, amén, tomar lo que te pertenece a ti y dárselo a otros. Pero yo no quiero que Dios le dé mi corona a nadie. Y por eso el consejo es: retén lo que tienes para que el Señor no tome lo que te pertenece a ti y se lo dé a otro. No, ya yo soy bautizado, tengo el Espíritu Santo, ya estoy con Cristo casi en el cielo. Ten cuidado, tienes que perseverar hasta el fin para que nadie tome tu corona. Y la palabra de Dios nos muestra algunos ejemplos de algunos que se descuidaron, algunos que se confiaron y no retuvieron lo que Dios le dio. Lo que Dios te ha dado a ti y a mí es lo más importante que hay sobre la tierra, es la salvación de nuestra alma. Y juntamente con ellos dones y ministerios que Dios nos ha dado. Y la palabra de Dios dice: retén lo que tienes. Y algunos dicen: no, pero nadie va a tomar mi corona. Quizás una persona no pueda ocupar tu lugar porque tenga la autoridad para hacerlo. Pero si Dios quiere hacerlo, alguien puede ocupar tu lugar. Porque Él tiene dice la palabra de Dios: retén lo que tienes para que nadie tome tu lugar o tome tu corona. Amén. Él es el que tiene la autoridad. Hubieron algunos, y voy a hacer breve, amén, una ilustración y algunos nombres que le van a ser familiares a los que leen la Biblia, de algunos que se confiaron y dijeron: no, nadie va a ocupar mi lugar, nadie va a tomar mi corona. ¿Se acuerdan de Saúl? Aquel hombre que por nacimiento tenía la bendición de Dios como primogénito. Amén. La primogenitura era un tremendo privilegio que tenía el varón que abría la matriz de su madre. Era bendito. Y había un sinfín de bendiciones que estaban sobre la vida de él. Era imposible que esa persona le fuera mal, porque era bendecido desde el nacimiento. Amén. Era primogénito. Y cuando él nació, amén, de seguro su papá le habrá dicho: retén lo que tienes, porque lo que tú tienes es muy importante. Pero papá, ¿de qué me sirve de ser el primero? De hecho, los que tienen en poco esta salvación tan grande corren el riesgo, amén, de que alguien ocupe su lugar, porque no están reteniendo lo importante que Dios ha hecho por ti y lo que Dios ha hecho con tu vida. ¿Recuerdan lo que le pasó a Esaú? Volviendo del campo un día, su hermano estaba haciendo un potaje rojo, un guiso de lenteja, y le dijo: qué rico era la comida, convídame. Y el hermano dijo: si me vendes tu primogenitura, yo te doy un plato de comida. Y ser el primogénito, luego cuando vemos que el padre bendice a su hermano y declara todas las bendiciones,
Dice la Biblia que aquel hombre lloró y le rogó al padre: bendíceme, padre, bendíceme. Y el padre dijo: hijo, tú perdiste tu lugar, amén, otro ocupó tu lugar, porque lo importante que tú tenías no lo quisiste retener y lo cambiaste por un plato de comida. No cambies a Jesús por nada, ni por plata, ni por comida, ni por bienestar social. No, lo que tú tienes, reténlo, porque eso tiene poder aquí en la tierra y en la vida venidera. Dios te ha bendecido, retén lo que tienes. Tenemos la bendición y la salvación de nuestra alma. Hay otro, amén, personaje de los patriarcas llamado Rubén, que perdió su lugar también con su hermano Judá. Después encontramos a otro, amén, llamado Saúl, que perdió su lugar por desobediencia a Dios. ¿Y quién ocupó el lugar de él? David. Entonces vemos que lo que Dios nos ha dado es muy importante, que tener cuidado en nuestra salvación, ocuparnos de nuestra salvación es importante. Amén. Ya quítate eso. Decir: no, yo ya salvo una vez, salvo siempre. Retén lo que tienes para que nadie ocupe tu lugar. Saúl estaba confiado: yo soy el rey, fui elegido rey, de acá no me mueve nadie. Amén. Hasta que un día desobedeció a Dios. Por eso es importante guardar la palabra de Dios y obedecerla. Desobedeció a Dios y Dios llama al profeta Samuel y le dice: ve y dile a Saúl que por cuanto desobedeció, lo desecho, y que yo me levantaré un rey conforme a mi corazón. Y lo puso a David. Alguien puede decir: pero no me puedes hacer eso, Señor. Sí, amén, porque no retuviste lo que te dije. Te di una orden que cuando fueras a la batalla no dejaras nada vivo, ni animal, ni ninguna cosa, y me desobedeciste. Y Dios honra la obediencia. No te predicamos por si querés hacerlo o no. Sé obediente a la palabra de Dios y te va a ir bien. Si la guardas y la atesoras en tu vida, cuando vengan todos los males que vienen pronto sobre la tierra, la promesa es que yo te voy a guardar del tiempo de la prueba y la dificultad que viene sobre el mundo entero. Lo que te va a proteger es la palabra de Dios. Judas, ¿se acuerdan de Judas? ¿Quién no se acuerda de Judas? Amén. El que traicionó a Jesús. Estaba elegido entre los 12. Tenía el privilegio que cualquier hombre hubiese deseado tener sobre la tierra, pero se descuidó. La avaricia ganó su corazón y se dejó tentar por el diablo y empezó a hacer negocios raros e hizo que, amén, abrió su corazón al diablo para que lo tentaran por 30 piezas de plata, monedas de plata. Y dice la Biblia que aquel hombre, que aunque estaba, dice la Biblia, ya determinado por Dios para que se cumpliese la escritura, otro ocupó su lugar, que fue Matías. Dice la palabra de Dios. Aquí tenemos un Matías, Padre Cristo. Aleluya. Ahora, la gente puede decir: no, nosotros somos la iglesia, el Señor no va a mirar por otro lado. Ten cuidado. Recuerda que quien manda acá es Cristo, y que su Espíritu Santo es el que debe gobernar nuestros corazones. Y si tú no empiezas a cambiar al Señor por otra cosa, ten cuidado, porque Él te puede cambiar también. Y dice la palabra de Dios que a Israel le pasó esto. Israel se creía, amén, intocable. De hecho, Dios había hecho de ese pueblo una nación para su nombre. Dios lo amó, estuvo en sus calles, le predicó, hasta que lloró un día sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Por cuanto rechazas el tiempo de tu visitación, se le será dado a otro. Y eso somos nosotros. Por cuanto Israel rechazó a Jesús, vinimos los gentiles. Nosotros que no éramos pueblo, que no íbamos a tener posibilidad, Dios levantó un pueblo nuevo. Así que tú y yo en esta noche vamos a darle un fuerte aplauso y la gloria al Señor Jesucristo, porque cuando otros lo desecharon, tú y yo lo recibimos y le damos la gloria, le damos la alabanza, no lo alcanzamos. Pero debes de
retener lo que Dios te ha dado. Qué bueno que Dios. Ahora la tarea de Dios nos asigna una tarea que tenemos que hacer, su obra. Cada uno de nosotros, Dios nos ha asignado una tarea. Y resulta que nosotros debemos hacerla. Esta obra, si resulta incapaz de llevarse adelante, ten cuidado, porque Dios se lo puede dar a otro. Amén. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Amén. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo voy a cortar y lo voy a sacar de la plantación. Yo no quiero que Dios saque a nadie de esta iglesia. Por el contrario, que podamos fructificar. Pero para eso necesitamos retener lo que Dios nos ha dado. Esto requiere esfuerzo. ¿Cuánto te estás esforzando para servir a Cristo? Vigilancia, diligencia en lo que Dios te ha encomendado. ¿Te ha encomendado algo Dios? A mí sí, y me lo recuerda todos los días. Como el apóstol Pablo: ay de mí si yo no lo hago. Amén. Yo te he puesto, dijo el Señor. El apóstol Pablo dijo: una necesidad me ha sido impuesta, que era predicar. Y ay de mí si no lo hago. Si lo hago de buena gana, recompensa tengo. Pero si no lo quiero hacer, Dios igual me lo va a llevar a que lo haga. Amén. Así que mejor te vienes solo por el culto a que Cristo te trae. Paz de Cristo. Le alabas al Señor cuando estás sano, a no tener que tener alguna dificultad para alabarlo al Señor. Pero para eso debemos entender nosotros que debemos esforzarnos y llevar a cabo aquello que Dios determinó en nuestra vida. Si Él dice que tenemos que retener lo que Él nos dio, quiere decir que Él nos dio algo. Te ha dado un ministerio, te ha dado un don, te ha dado la capacidad de servicio en su obra. Ahora, si no lo retienes, dice la palabra del Señor, que así como le sucedió a Saúl, así como le sucedió a Esaú, así como le sucedió a Judas, y así como le sucedió a Israel, a mí me dolería mucho. Por eso a veces a mí me queda un poco difícil en algunos sermones predicar, pero yo prefiero que el Señor me ponga otro aquí, que yo pueda seguir predicando. Porque si yo no predico lo que Él me dice, amén, yo te he puesto para que prediques y retengas lo que yo he puesto en tu vida. Hermanos, en esta noche, y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Esa silla que tú estás, bueno, si bien nos cambiamos de lugar unos puntos, amén, pero ese lugar te pertenece. Amén. No es que de ahí no te podamos mover, Padre Cristo. Pero lo que decimos es que hay un lugar asignado por Dios en tu vida. Y tienes que retener, amén, lo que Dios te ha dado. El Señor viene pronto. No dejes que ninguno ocupe tu lugar. No dejes que ninguno tome tu corona. Amén. No dejes que ninguna propuesta te lleve a dejar de Jesucristo. Ni la comida, ni un lugar de poder como en el caso de Saúl, amén, ni una seducción en cuanto a dinero como lo vemos con Judas, y tampoco un orgullo evangélico que te diga no, yo ya soy salvo. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero el Señor dice que para que tú puedas ser salvo y que nadie ocupe tu lugar, tienes que guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a marcar la diferencia en tu vida. Cuando el mundo se caiga, cuando los amigos se vayan, cuando ya no haya nadie a tu alrededor y no tengas de qué tómate de la palabra de Dios. Amén. Guarda, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré. Esta semana, cuando seas expuesto a situaciones negativas o de peligro, Dios te va a guardar. Dios te va a proteger. Para eso, los que ya estamos en Jesús, vamos a retener lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado, lo vamos a usar. Lo vamos a poner al servicio de su obra. Porque si no lo hacemos, dice la palabra del Señor, se lo puede dar a otro. No, yo creo que no sea mejor que David. Yo no creo que sea mejor que Esaú,
que son, amén, en la historia bíblica grandes hombres. Y dice la palabra de Dios que si Dios no tuvo reparo en cortar ramas del olivo verdadero, que no podrá hacer Dios con lo que somos ramas injertadas en el buen olivo. Así que Dios te bendiga. Te animo a que te tomes de la esperanza de Dios, pero que no te descuides, no dejes de orar, no dejes de leer la palabra de Dios. Si no tienes el hábito de leer la palabra de Dios, empieza a leerla. La palabra de Dios es viva y es eficaz, tiene poder. Si ella está en tu vida y la atesoras, cuando venga el tiempo malo, ella es la que te va a guardar. Es tu protección, tu mejor seguro, amén, tu mejor guardaespaldas. La palabra de Dios es todo en tu vida. Pónganse de pie. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Tienes algo maravilloso en tu vida. ¿Lo tienes, Jesús? Tienes que retenerlo en tu vida. Te ha dado dones y ministerio, retén lo que tienes. Y no dejes que nadie ocupe tu lugar. Ahí mantente firme y tómate de la palabra de Dios. Vuelvo a decirte, no se avecinan buenos tiempos sobre el mundo. Lo que se avecinan son tiempos muy difíciles. Pero Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y va a cuidarnos, nos va a proveer, no va a dejar que nos falte nada. Y esa es nuestra confianza. El mundo puede pasar, los placeres y todas las demás cosas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Retén lo que tienes, ya lo tienes a Jesús. Pero si no lo, amén. Y cuando digo que no lo tienes a Jesús, no es que no creas en Jesús, porque crees en Jesús, por eso estás en este lugar. Pero retener a Jesús es mantenerlo a Él dentro de nosotros y recibirlo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Yo quisiera orar por aquellos que en esta noche todavía no le entregaron su corazón a Cristo, y también por los que ya entregamos nuestro corazón a Cristo y quizás nos hemos descuidado un poquito con nuestras lámparas. Dios quiere llenar tu corazón con su presencia a través de su Espíritu Santo. Él viene pronto. Y quiera Dios que ninguno de los que estén aquí se pierda. Amén. Si me preguntan a mí, yo quiero que todo el mundo se salve, porque esa es la voluntad de Dios. Pero quizás no te has animado a tomar la decisión todavía. Y quiero decirte que todos, absolutamente todos los que estemos sobre el planeta Tierra, dice la palabra del Señor que vienen problemas para todos los que habitamos sobre la tierra, con una diferencia, que los que estamos en Cristo, Él nos va a guardar. Y si tu casa, tu vida todavía no está bajo esa protección de Dios, yo quiero orar por ti. Los ministros vamos a orar por ti en esta noche. Anímate.